ustedes saben, estamos avanzando en nuestro estudio del Evangelio de Marcos. Estamos en el capítulo 7. Hoy nos vamos a adentrar en un precioso momento. He compartido varias veces de este mensaje a lo largo de mis años en el pastorado. Y la verdad es que, sin dudas, fue en los propósitos de Dios, ¿no?, que caiga este texto justo hoy que aquí en Argentina se celebra el Día de la Madre. Vamos a hablar de una madre que intercede ante el Señor por su hija. Amén. Y es interesante ver la fe de esta mujer, pero vamos a aprender mucho más que eso. Amén. Vamos a leer el texto, Marcos capítulo 7, versículos 24 al 30. Vamos a leer hoy. Dice la palabra del Señor: levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en la cama. Amén. Oramos. Señor, te doy gracias esta mañana por el gozo que nos da poder compartir juntos como iglesia tu palabra. Gracias, Señor, porque sé que sos tan bueno, tu amor es tan profundo, tan grande, Señor, que cada día cuando nos sumergimos, Señor, en tu palabra, te podemos conocer más. Y ese amor y ese conocimiento nos hace cada día crecer más en amor. Señor, sin dudas hoy como iglesia queremos conocerte más. Queremos crecer más en el conocimiento de tu amor. Señor, te pido que nos hables hoy, que nuestro corazón esté alerta. Padre, encomendamos nuestras vidas en tus manos. Señor, te pedimos en el nombre de Jesucristo que el Espíritu Santo hoy, Señor, guíe nuestros pensamientos por medio de la palabra a la verdad. En el nombre de Jesús te pido también, Señor, que me permitas exponer con fidelidad tu palabra, Señor, y enriquecer a tu pueblo por medio de tu pensamiento, de tu expresión, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, desarrollando rápidamente este mensaje, miren, el versículo 24 dice: levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Hermanos, lo primero que quisiera resaltar es, recuerden dónde quedamos la semana pasada. Jesús está ahí en medio de una confrontación con los fariseos. Los fariseos condenaban, dice la palabra, a los discípulos de Jesús por comer sin lavarse las manos, y vimos ahí el debate donde el Señor expone que ellos estaban o habían puesto las tradiciones por encima de Dios, de la ley del Señor, de la palabra de Dios, que eran personas sin amor, con un corazón endurecido. El Señor los confronta con ese pecado tan grave de infringir ese mandamiento, de honrar a los padres. El Señor les revela cómo ellos habían manipulado la ley, cómo habían manipulado la palabra para dejar a los padres abandonados. El Señor expone el mal corazón que los religiosos tenían delante de Dios, pero además los expone como legalistas. El Señor los expone como habían llevado al pueblo a una serie de normas y reglamentos incumplibles, o que eran una carga muy pesada para el pueblo, y lo único que estaban consiguiendo con eso era separar a las ovejas del Señor, ¿no? Y el Señor los expone con una
disertación impresionante y cada vez que leemos esos pasajes vemos cómo el Señor revela su amor por la gente, pero a la vez muestra el corazón duro de esos religiosos. Pero además, el Señor va en esto que hoy vamos a estudiar y no es, tenemos claro que ningún paso que dio el Señor era casual, todo tenía un claro propósito, pero sin dudas el Señor ahora, vamos a hablar de Tiro y Sidón, sale a una región extranjera, sale de tierras judías y va a marcar un contraste fuerte entre el corazón endurecido de los judíos, el corazón endurecido de los religiosos y ahora una mujer griega, una mujer gentil. Y sin dudas, quisiera que hoy nos podamos detener a lo largo del mensaje, y este es el propósito, a ver cómo el Señor nos anticipa la gran bendición que Él iba a conseguir en la cruz en favor de todos aquellos que no éramos pueblo de Dios, pero Él nos hace pueblo suyo. La gran bendición del Señor y la misericordia del Señor delante de una mujer que está intercediendo por su hija. Vamos a ver la fe de una mujer que sin dudas tenía una gran prioridad, un problema y una prioridad clara que era buscar la bendición de Dios para su hija y no se iba a detener, no iba a verse frustrada en la fe, sino que al contrario iba a mostrar un corazón rendido al Señor. Amén. Entonces, como dije antes, lo primero que vemos ahí es que el Señor salió, se fue a la tierra de Tiro y Sidón. Y miren, hermanos, sin dudas, esto revela que el Señor estaba saliendo del país, estaba saliendo de la región de los judíos para ir a una región pagana, una región gentil. Tiro y Sidón era en extremo pagano, cuando la Biblia habla de que eran griegos es que eran gentiles, eran personas que no adoraban a Dios, más bien eran paganos en cuanto a la adoración, eran considerados por esos religiosos con los que el Señor había discutido horas antes. Esas personas de Tiro y de Sidón, para un fariseo ni siquiera eran llamados, y ahora vamos a ver el término que es muy diferente, para ellos eran perros, para los judíos los gentiles eran sucios. Cuando hablaban de lavarse las manos varias veces cuando volvían de la plaza, ¿recuerdan? Que lo vimos la semana pasada, que los fariseos se lavaban muchas veces las manos al regreso de la plaza, era por si algún gentil había tocado algo que ellos también habían tocado y se contaminaban. Y recuerden lo que vimos la semana pasada. ¿Qué creían los fariseos? Y el Señor los expone. Los fariseos creían que ellos eran puros y lo impuro estaba afuera. Había cosas afuera que los podía hacer impuros, ¿no? Y eso es lo que ellos creían, consideraban de sí mismos. Sin embargo, el Señor les marca su gran error. Y le dice, miren, la maldad de ustedes está en el corazón. Es de adentro hacia afuera que están contaminados, no de afuera hacia adentro. Y de hecho el Señor ahí es como que, vamos a verlo más adelante, hoy tiene que ver con lo que hoy vamos a hablar, el Señor como que habilita todos los alimentos, santifica todos los alimentos. Ustedes recuerden, para los judíos ciertos alimentos estaban prohibidos por la ley. Sin entrar en muchos detalles, pero cuando uno va estudiando la palabra, se va dando cuenta que había un propósito en que Dios le diera esa ley a los judíos y les impidiera comer ciertos alimentos. Ahora, ¿por qué se los impedía? Bueno, es porque Dios estaba haciendo o estaba formando una nación que el Señor no quería, que Dios no quería que se mezclara con otras naciones. Y una barrera cultural y social que sin duda diferencia a las naciones es la alimentación. Entonces, claro, eso delineaba o marcaba un límite para el pueblo. Pero ahora vimos en los textos de la semana pasada que el Señor, de alguna manera, habilita comer todo. Aunque todavía no fue en el momento habilitado. ¿Por qué? Porque eso se iba a terminar de consumar con Cristo en la cruz. Amén. Y luego vemos cómo el Señor, o como Pablo menciona, ¿no? Que nadie nos juzgue por lo que comemos. Es como que en Cristo unió el Señor a todos los pueblos y naciones en un solo pueblo. Amén. Los que somos de Él, el Señor ahí conquistó todo. Ya no es necesario no comer cerdo.
Ya no es necesario, ya no era necesario de ninguna forma. Y en Hechos 10 vemos como el Señor le revela a Pedro y va a la casa de Cornelio, ¿no? Y vemos cómo esa apertura a los gentiles es consumada con claridad. ¿Amén? ¿Me siguen hasta aquí? Ahora, sale el Señor, después de decir esto de los alimentos, después de hablar y disertar fuertemente con los fariseos, sale a Tiro y Sidón. Insisto, una ciudad pagana, griega, gentil. Ahora, es importante, aunque Marcos aquí no lo relata, y Mateo capítulo 15, que es el texto paralelo en el otro de los evangelios que se menciona, no nos queda claro el motivo. Vemos que sí, de alguna manera. Aquí Marcos dice, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Podremos inferir dentro de esos textos que el Señor estaba tomando un tiempo seguramente de descanso y dando descanso a sus discípulos. Recuerden todo lo que venimos viendo, que vienen viviendo los discípulos. Amén. Y tener un tiempo para la formación de ellos. Y sin dudas, no miente Marcos. Si ahí está, es que el Señor de alguna manera quería tener un tiempo de privacidad con sus discípulos. Pero no lo pudo hacer. Obviamente que el Señor estaba en control de todas las cosas. Si el Señor se hubiera querido esconder, se escondía. Pero sin duda siempre los planes de Dios nunca son truncados. Eso es lo que quiero dejar en claro. Pero el Señor toma prioridades. Hay necesidades que surgen que mueven el corazón de Dios. Y eso también nos revela el carácter de Dios, el carácter amoroso del Señor. Amén. Ahora, el Señor llega a esta tierra, va a una casa, no sabemos cuál es, y dice que, versículo 25, el Señor no pudo esconderse, y dice Marcos, ¿por qué? Dice, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Ahora, aquí vemos cómo empezamos a ver un poco el motivo claro, de alguna manera, por lo menos para mí, de ese viaje del Señor, aunque obviamente habría otros muchos motivos, pero uno de ellos a mí empieza a quedarme claro con esta mujer. ¿Y por qué? Cada vez que estudiamos la palabra tenemos que hacerlo en un contexto. ¿Amén? Nunca podemos tomar esto solo sin el contexto de lo que viene ocurriendo. ¿Por qué hice la introducción hablando de lo que había pasado? Porque el Señor aquí en Tiro y Sidón, con una mujer sirofenicia, con una mujer gentil, va a marcar el contraste del corazón de los religiosos judíos con una mujer que no tenía conocimiento de la palabra, era pagana, pero el Señor va a marcar en esta historia el contraste de un corazón rendido y humilde delante del Señor y un corazón duro y soberbio delante del Señor. Amén. Y vamos a empezar a ver cómo eso empieza a quedar muy claro y muy evidente. Y el Señor además, en esta charla que vamos a ir viendo que Él tiene de alguna manera, o en esta actitud que el Señor y charla que tiene con esta mujer, aunque parece dura, ahora vamos a ver los detalles, aunque parece dura, sin dudas el Señor está mostrando el contraste. Y toda esta conversación tiene un propósito, que es revelar el corazón de esta mujer, a diferencia del corazón de los religiosos judíos. Amén. Entonces, llega el Señor a Tiro y Sidón, llega a una casa, trata de esconderse. Sin duda la fama del Señor había corrido por muchas regiones, no solo por tierras judías. Ya sabemos que el Señor había estado en Decápolis. Vimos varios temas a lo largo de Marcos. Ya había estado en tierras paganas, sin dudas, fuera de Israel. Pero en esta ciudad el Señor ve inmediatamente interrumpido su escondite o su descanso, su tiempo con los apóstoles, con los discípulos, por una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, dice. Y noten lo que dice el versículo 25. Luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Vamos a dejar eso para luego. Pero es importante que subrayen ahí o pongan atención en el que oyó de él y vino y se postró a sus pies. Amén. Guárdenlo para un momento después. Versículo 26. La mujer, aquí Marcos nos da algunos pocos datos de ella. La mujer era griega y sirofenicia de nación y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Hermanos, insisto, como dije antes, Marcos nos da unos pocos datos de esta mujer. Sabemos que era pagana, que era gentil. Cuando dice griega, que era gentil, no era judía, no adoraba al Dios de Israel, no adoraba a Dios.
por otro lado sabemos que tenía una hija y que esa hija estaba endemoniada. Esos son los datos que sabemos de esta mujer. Ahora, dice aquí que le rogaba al Señor. Noten el versículo 26. La mujer era griega y sirofenicia de nación y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Cuando uno lee esto mismo en el texto paralelo en Mateo capítulo 15 nos da algún detalle más. Dice que esta mujer comenzó a gritar, Señor, Hijo de David, ¿no? Gritaba hasta que exasperó a los discípulos. Pero algo más dice Mateo. Dice que esta mujer le gritaba al Señor, Señor, Hijo de David, ¿no? Le clamaba por misericordia para su hija. Pero dice que el Señor no le respondía. El Señor seguía caminando y no le respondía, hacía silencio. Y exasperó a los discípulos, ¿no? Los discípulos, basta, respondele así se va, ¿no? Vimos varias veces esta actitud de ellos, algunas veces, ¿no? Pero claramente el amor del Señor es inmutable, ¿no? Dios ama siempre y vamos a ver su amor en medio de todo esto. Y el propósito detrás de ese silencio por un momento del Señor y de la respuesta del Señor. Pero, como dije antes, quisiera detenerme por un momento en esta mujer. Esta mujer oyó del Señor, se postró, como dijimos antes, a sus pies, que vamos a dejar para luego, pero sí vemos un corazón intercesor, ¿no? Ella pedía que el Señor la bendijera a ella, liberando a su hija, trayendo liberación para su hija, libertad para su hija. Hermanos, qué importante es la oración de los padres. Qué importante es ese clamor. Madres, padres, por supuesto, también en el ejemplo de esta mujer intercesora. No dejemos de clamar al Señor por nuestros hijos. Amén. Día y noche, clamor delante del Señor. Porque miren, es Dios el que los puede bendecir. Es Dios el que los puede guardar. Es Dios el que puede hacer lo que sin dudas ninguno de nosotros puede hacer. Nuestra tarea es conducir a nuestros hijos al Señor. Amén. Guiarlos en la piedad, en la palabra, cultivar en ellos el conocimiento del Señor, darles un ejemplo con nuestra vida de ser fieles a Dios, cuidarlos, protegerlos, sustentarlos, formarlos en la educación también, en todas las áreas, pero luego crecen. Y claro, todo eso que parecía por un tiempo y como mucha gente cree, puedo cuidarlos, un día nos damos cuenta como padres que no podemos cuidarlo de todo, ¿no? Y ahí es donde una vez más vemos nuestras limitaciones, claramente. A veces la vemos muy temprano, ¿no? A veces cuando nos toca que nuestros hijos se enfermen, ¿no? Y nos sentimos tan impotentes, ¿no? Y corremos desesperadamente. Hermanos, debemos como padres entender una cosa, en primer lugar que somos limitados, ¿no? Pero yo quiero destacar hoy esta. Debemos ser intercesores en oración por nuestros hijos. No abandonemos el clamor. Y esta mujer es un ejemplo de eso. Vuelvo a lo de Mateo, porque es necesario que veamos los textos paralelos. Esta mujer le gritaba al Señor, Señor, Hijo de David. Clamaba por misericordia para ella. ¿De qué forma? Que bendijera a su hija. La bendición de esta mujer era la bendición de su hija. Amén. Y los que son padres me entenderán. Nuestra bendición es ver a nuestros hijos bendecidos. Esa es nuestra mayor bendición, ¿no? Es ver a nuestros hijos bendecidos, ver a nuestros hijos en Dios. Entonces, nunca dejemos eso. Es más, no descansemos. Esta mujer no descansó. En uno de los textos vemos que se postró a los pies del Señor, en otros vemos que le rogaba y le gritaba, insistía. El Señor no le respondió inmediatamente y siguió insistiendo. Hermanos, debemos ser persistentes y fieles en la oración por nuestros hijos. Amén. Y quiero destacar a esta madre, y como dije hoy en la oración por las madres hace un momento, quiero destacar eso en las madres. Es un don de Dios. Sin duda, la maternidad es un don de Dios y para las madres que son hijas del Señor, para mis hermanas en la fe, para ustedes, sin dudas, además hay que añadirle esa capacidad de estar frente al Señor permanentemente en clamor por sus hijos. Así que como dije antes en la oración, las admiramos y admiro en esta mujer eso. Y en representación de ella, creo que ahí están las hijas del Señor que son madres. Amén.
Pero bueno, vemos, como dice aquí, que esta mujer se presentó delante del Señor. Ahora, noten esto. Vamos a empezar a ver rápidamente algunos contrastes. Los fariseos, dice, recuerden la lectura de la semana pasada, vino un comité de investigación desde Jerusalén. ¿Para qué? Para confrontar al Señor, para poner obstáculos en su ministerio. Veían, escuchen, los milagros del Señor y los atribuían al diablo. Tenían un corazón tan duro. Sin embargo, esta mujer, en una nación extranjera, que no conocía las Escrituras, pero que había oído hablar del Señor, cuando supo que ahí estaba el Señor, vino y se rindió a sus pies. Se postró a los pies del Señor. No necesitaba mayor conocimiento, ahí estaba el Señor. Amén. Qué lindo contraste, porque los que en teoría tenían la luz estaban en oscuridad. Y los que en teoría estaban en oscuridad tenían ahí la luz y veían la luz. La luz era Cristo. Amén. Noten cómo a veces, o a veces no, siempre la religiosidad, el legalismo, los preconceptos, los prejuicios en cuanto a la palabra endurecen el corazón. Amén. Y esto nos deja la primera enseñanza que quiero hoy compartir con ustedes. Qué importante esto en un corazón sensible a Dios y despojados de la religiosidad, sino con un corazón listo para oír a Dios con sencillez, para reconocer ahí a nuestro Señor, para que cuando abramos las Escrituras no tengamos ya un prejuicio de lo que la palabra dice y la manipulemos como hacían los fariseos, sino más bien podamos oír del Señor. Y cada vez que oigamos con un corazón sencillo al Señor, créame, vamos a caer de rodillas delante de Él en oración. Pero los fariseos ya no, habían abandonado la palabra. Recuerden, el Señor se lo dice, ustedes invalidaron la palabra poniendo las tradiciones por delante, ¿no? Y como dije la semana pasada, hermanos, podemos caer en ese error, de caer en las tradiciones y que las tradiciones sean más fuertes que la palabra. Las tradiciones no están mal per se, no es que esté mal tener una tradición. El problema es si la tradición está por encima de la palabra o invalida la palabra. Amén. Amén. Pues yo puedo tener la tradición que todos los X días del año nos juntamos con la familia. ¿Es malo? No. Ahora, si empiezo a decirle a todos los creyentes que si no se reúnen ese día con su familia son pecadores, eso está mal, ¿no? Bueno, lo que hacían los fariseos. Pero noten ese corazón duro en contraste con este corazón rendido al Señor. Qué impresionante, ¿no? Que alguien haya podido escuchar del amor del Señor, de las obras que el Señor estaba haciendo y estar atento. Noten, hermanos, el Señor fue a Tiro y Sidón, a una casa, y el propósito de él era esconderse, tener un tiempo privado con sus discípulos. Esta mujer estaba muy pendiente del Señor. Amén. Oyó de él y estaba muy pendiente, estuvo atenta. Necesitaba el favor del Señor, necesitaba esa salvación del Señor para su hija, esa bendición para ella misma, y ahí estaba, pendiente y rendida a los pies del Señor. Luego, versículo 27, vamos a la conversación rápidamente que el Señor tiene con ella. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. ¡Wow! ¿No? ¡Qué conversación! Ahora, tenemos que ver algunas cosas, porque el que lee esto dice, ¿cómo Jesús le dijo a esa mujer que era un perrito? ¿No? Bueno, hermanos, tenemos que ver algunas cosas. Primero, los judíos, los fariseos, los judíos, a los paganos, por ejemplo, a los de Tiro y Sidón, los llamaban despectivamente perros, pero no es el término que usa el Señor. Cuando uno va al original y estudia la palabra, ese perrillos, primero está en diminutivo, pero además está dando un ejemplo, y lo que el Señor está haciendo aquí es una parábola. Amén. ¿Recuerdan cuando estudiamos las parábolas? El Señor lo que está haciendo es poner al lado una historia para dar una explicación espiritual, que ahora la vamos a ver. Pero ese perrillo se refiere a las mascotas
¿no? No a los perros salvajes a los que, o el término perros que usaban despectivamente los judíos, que se referían a perros salvajes, sino a perrillos. Y el Señor está dando en esta parábola un ejemplo para que se entienda. Él le dice, noten, no le dice, no tenés habilitado nada, no le dice, no, primero deja que se sacien los hijos. ¿Amén? ¿Notaron eso? Ahora, vamos a la parábola. ¿Qué está diciendo el Señor? Miren, está dando un ejemplo que en cualquier familia se entendería. ¿Quién come primero la comida? ¿Los hijos o la mascota? Los hijos, ¿no? Por supuesto, ¿no? Por más que ames a tus perros, por favor, dale de comer a los hijos primero. Bueno, primero comen los hijos. El Señor está poniendo un orden que lo entendía cualquier familia. Primero comen los hijos. Y una vez saciados los hijos, comen las mascotas. Amén. Ahora, tampoco el Señor les estaba diciendo, ustedes son mascotas. No, está usando una parábola. Amén. Para explicar un contexto espiritual. ¿Cuál es la enseñanza espiritual detrás de esto? Y que luego vamos a ver que esta mujer entendió claramente. Como ustedes saben, el Señor debía cumplir con un mandato y sin dudas con un pacto. Y era que Él era el Mesías de Israel y por medio de Él todas las naciones de la tierra. Amén. Ahora, debía cumplirse que ese Mesías de Israel fuera a la cruz, para que luego esa sangre, como dice, perdonen que lo dejé aquí, dice Efesios capítulo 2, versículos 12 y 13, dice, los gentiles estabais, todos nosotros, esa mujer de Tiro y Sidón, los gentiles estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Era necesario la cruz, el derramamiento de la sangre de Cristo, ¿no? Su muerte y resurrección, para que ahora todos tuviéramos acceso a Dios. Amén. Ya no, y el Señor aquí no marca una exclusividad para Israel. No, eran tiempos. Noten lo que Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículo 16. Dice, al judío primeramente y también al griego, o sea, al gentil. Hay un orden. Debía cumplirse los pactos del Señor con Israel para que por medio del cumplimiento de ese pacto todas las naciones fuéramos bendecidas. Amén. Entonces, lo que el Señor está enseñándole a esta mujer en parábola es, primero hay que saciar a los hijos de Israel. Ahora, noten esto, ¿qué habían hecho los hijos de Israel? Rechazar al Señor, ¿no? Pero tenía que cumplirse el pacto. Dios no infringe sus propias promesas. Dios no rompe sus pactos y lo iba a cumplir y lo cumplió. Amén. Ahora, ese orden establecido es el que el Señor le relata con amor aquí. No hay, ahora, con dureza también. Porque suena duro lo que le dice, ¿o no? La parábola suena dura. Porque además, en medio de la parábola, la explicación espiritual, el Señor está tratando con el corazón de esta mujer para exponerle a sus discípulos el contraste entre esta mujer gentil llena de fe y la incredulidad de los judíos. De los que eran los hijos, en teoría. Amén. Qué impresionante el contraste cuando uno lo empieza a ver en detalle. Esta mujer responde a esta parábola. Escuchen, hermanos, ustedes vieron que los discípulos le decían, después que el Señor enseñaba en parábolas, los discípulos iban en privado y le decían, Señor, explícanos la parábola. ¿Recuerdan? Bueno, esta mujer no necesitó que el Señor se lo explicara, la entendió. Inmediatamente entendió la parábola, porque noten lo que le responde. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Esta mujer le dijo, Señor, una migaja de tu gracia me es suficiente. No necesito más. Con una migaja de la gracia que caiga es suficiente. Entendió todo. En una frase, una parábola inentendible hasta el día de hoy. Nosotros la estudiamos y la estudiamos para entenderla y esta mujer la entendió inmediatamente. Sin conocimiento de las Escrituras, sin un gran conocimiento de la ley de Dios, fue suficiente por revelación. El Señor le reveló para que entendiera esta parábola. Amén. Ahora, noten esto, hermanos.
quisiera que recuerden, el Señor viene hablando del pan, ¿no? Recuerden la multiplicación de los panes y los peces en el texto paralelo, y vemos en el texto paralelo en Juan capítulo 6, vemos cómo el Señor le dice: ustedes me siguen porque se comieron y se saciaron. El Señor se revela como el pan de vida. Amén. Está el Señor en un contexto hablando del pan, y aquí usa el pan nuevamente como parábola y como enseñanza. Noten que los judíos, en teoría, los hijos que estaban a la mesa, estaban despreciando el pan de vida. Estaban despreciando ese pan. Y sin embargo, una mujer gentil estaba pidiéndole al Señor: aunque sea, déjame comer de las migajas. Gloria a Dios. Cuánta fe en esta mujer y cuánta misericordia del Señor. Amén. Y cómo el Señor revela, como dije antes, en medio de todo esto, ese orden. El cumplimiento del pacto con Israel, y en la cruz la conquista para todos nosotros. Amén. En Él, en Cristo, todos ahora somos su pueblo. No había exclusividad, había un propósito. Dios había formado un pueblo con un propósito. ¿Cuál era el propósito de la formación de Israel? Cristo. Ese fue siempre el propósito. Amén. Siempre fue ese el propósito. Y que de ese pueblo que iba a venir el Mesías, todas las naciones de la tierra fuéramos bendecidas. Y vemos claramente ese cumplimiento aquí. Hermanos, algunas rápidas aplicaciones para terminar que quiero compartir con ustedes. Miren, lo primero quisiera destacar algo. Pensaba en cómo se acercó esta mujer. ¿Recuerdan que les dije subrayen? Miren, el versículo 25 dice: porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Lo primero que hizo esta mujer fue, y si vemos Mateo 15, esta mujer rogaba y gritaba: Señor, Hijo de David, ten misericordia. Clamó al Señor, se postró delante de él. Pero no solo eso. Versículo 28, la respuesta de esta mujer le dice: miren con el temor reverente que esta mujer se acerca al Señor. Por favor, prestemos atención a esto para tomarlo para nuestra vida. Sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Hermanos, ¿cómo debemos acercarnos al Señor? Miren, en estos tiempos donde se decreta, se arrebata todos esos términos que se usan para: me merezco la bendición de Dios, Dios me lo tiene que dar porque yo lo dije, ¿o no? ¿Sí o no? ¿No dicen eso? Decreto que ahora va a pasar tal cosa. Bueno, no, hermanos. La forma de acercarnos al Señor es con un corazón reverente, sujeto a la voluntad del Señor. Señor, de tus migajas yo soy bendecido. Pero no porque el Señor le dé migajas a sus hijos, para nada, porque somos hijos. Nosotros no estamos en esa condición de perrillos. ¿Saben por qué? Porque el Señor nos hizo sus hijos. Estamos a la mesa, pero estamos a la mesa de un Dios santo, soberano, todopoderoso, al que yo no puedo decretarle nada, ni declararle nada, ni arrebatarle nada por Dios. ¿Cuál es la forma en que nos acercamos al Señor? Sigamos el ejemplo. Jesús no dejó esto de forma caprichosa. El Espíritu Santo no inspiró al evangelista Marco de forma caprichosa a dejar esta historia. Es porque revela el corazón que el Señor espera. Hermanos, cuando escucho hoy cristianos decir decreto tal cosa, son esos mismos fariseos que ellos creían que podían conquistar las cosas en su ley y en sus fuerzas. Pero no, el Señor marca un contraste, sale de esos fariseos, llega a Tiro y Sidón y se encuentra con una mujer gentil que se acerca postrado a sus pies a rogarle: por favor, Señor. Por favor, Señor. ¿En qué lugar de la Biblia dice que nos acerquemos al Señor a arrebatarle cosas? ¿Dónde lo dice? Toda la Biblia nos enseña que el Señor espera un corazón temeroso de sus hijos delante de Él. Pero temeroso no es de miedo del castigo, sino temerosos de saber delante del Dios que estamos, pero también sabiéndonos amados. Amén. Esta mujer encontró en su actitud el amor de Dios. El amor de Dios.
Noten el versículo 29. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y noten lo que hizo esta mujer. ¿Qué le dio el Señor? Una palabra. Anda, tu hija es libre. Y esa mujer volvió a la casa con la palabra, creyendo la palabra. Se acercó, se postró, confió, recibió la palabra y volvió a su casa con la palabra. Gloria a Dios. Es el ejemplo de cómo vivir nuestra relación con el Señor, hermanos, con toda claridad. Versículo 30, y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en la cama. Gloria a Dios. Hermanos, insisto, lo primero que quiero dejar como aplicación a nuestra vida es, hermanos, ¿cómo debemos acercarnos a Dios? Miren, aquí hay un ejemplo. Aquí hay un ejemplo de confianza, de fe. Nada la detuvo. Veamos toda la historia. Hermanos, esta mujer se acercó rogando al Señor, pero llena de confianza. Y miren, si hay alguien que podía pensar que el Señor no la iba a recibir, era esta mujer. Miren, esta mujer no ignoraba el trato que los judíos tenían de una mujer y griega. ¿No? La verdad es que cuando el Señor al principio, dice en Mateo 15, que no le responde, era lo más normal del mundo. Que un judía ni siquiera la mirara. Pero el Señor yo pensaba esto, miren, cuando estudiaba estos textos. Por un lado el Señor le respondía de esta forma. Y por otro lado, porque Él es el intercesor, el Señor estaría orando al Padre diciendo que no le falte la fe. Que no le falte la fe. Y el Señor caminaba, no le respondía, y por dentro el Señor, que no le falte la fe. Amén. Porque Él es el que nos da la fe. Él es el que nos da la persistencia. Todo proviene del Señor. Él estaba obrando de un lado y del otro en este asunto. Amén. Hermanos, no dejo de maravillarme cómo el Señor se detiene. Miren, piensen esto. Veámoslos en un contexto mucho más amplio. Marcos se detiene en una historia de unos pocos versículos a citar a una mujer gentil con una hija endemoniada. La verdad es que sabemos que el Señor hizo miles y miles y miles de milagros. ¿O no? Miles, no los podríamos contar. Y el Señor, y no están en los evangelios citados todos esos milagros. Amén. Sin embargo, sí está este caso, que nos revela con toda claridad el corazón del Señor. Amén. Lo otro que quisiera que tomemos como enseñanza para nuestra vida, no solo es cómo nos acercamos al Señor, sino, como dije antes, cómo seguimos nuestra vida con el Señor. Debe ser una vida que camina por la palabra del Señor. Amén. Como dije antes, esta mujer, versículo 29, entonces le dijo, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Ahora voy a hablar de dos palabras, ¿no? Porque el Señor le dice, por esta palabra, se refiere a lo que ella dijo, que ahora lo voy a destacar, pero yo me refiero a la palabra que el Señor le da. Dice, ve, el demonio ha salido de tu hija. ¿Qué hizo esta mujer? ¿Con qué caminó? ¿Cómo caminó por fe? Por fe en la palabra que había recibido de Cristo. Amén. Hermanos, los creyentes debemos caminar por fe, confiando en las promesas de Cristo. No en las promesas que nosotros nos inventamos, sino en las promesas de la palabra. Amén. No en lo que yo, como dije antes, yo decreté que va a pasar y va a pasar porque lo decreté. ¡Wow! ¿Cuánto poder en la palabra de una persona? Más poder que en la propia palabra de Dios. Bueno, hermanos, yo elijo creer lo que sale de la boca de Dios. Y de eso me sostengo. Porque eso sí es un decreto que nadie puede torcer. Y nadie puede cambiar. Y esta mujer caminó por el decreto de Dios. El Señor había decretado que esa hija era sana, era libre de ese demonio, de ese espíritu inmundo. Y así fue. Y así volvió a su casa, confiando en esa palabra. Por otro lado, quiero destacar también, por último, como aplicación para nuestra vida, es cómo respondemos a lo que el Señor hace. Miren, hermanos, imaginen esto, por último, hablando de los fariseos por última vez. Imagínense que el Señor le hubiera dicho esto a los fariseos.
usted los hubiera llamado perrillos. Imaginen. Ya lo querían matar, porque ya lo querían matar. De hecho, uno de los motivos, algunos comentaristas bíblicos dicen que este viaje a Tiro y Sidón tuvo que ver con que el Señor no quería que se anticipara su muerte, ¿no? Había un tiempo que cumplir y había ya planes, ya más de una vez lo hemos visto en el estudio de Marcos, que ya estaban planeando matarlo. Entonces, imagínense, de alguna manera este viaje y este escondite tenía que ver con que no se precipitara la muerte, sino que se cumpliera en el tiempo preciso. Imagínense que el Señor le hubiera dicho esto a los fariseos. Lo primero que hubieran dicho, se hubieran ofendido. ¿No? Noten esto, por favor. Y llevémoslo a nuestra vida. Esta mujer recibe esta parábola como respuesta del Señor. Deja que se sacien los hijos. No está bien que coman los perrillos antes que los hijos, ¿no? De alguna manera, si lo resumimos. Esta mujer no se ofendió. Para nada. Al contrario, Señor, aunque sea los perrillos comen de las migajas, ni cerca de ofenderse. ¿Por qué? Porque tenía un corazón humillado y dispuesto al Señor. Sin embargo, algo que quiero que apliquemos a nuestra vida, debemos saber, hermanos, que la palabra nos va a confrontar con realidades que no queremos en la carne escuchar. Amén. Y vas a tener que optar. O actúas ofendido como un fariseo, o actúas como esta mujer con un corazón dócil, sensible, un corazón de carne, un corazón lleno de oscuridad como el de los fariseos, un corazón disponible para recibir las bendiciones del Señor, humilde, sencillo. Esta mujer marcó una gran diferencia. Amén. Y el Señor le da la respuesta de por qué la bendice. Por esta palabra, por lo que acabas de decir, porque acabas de expresar, noten, ella le dijo, sí Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Gloria a Dios, porque esta mujer estaba dando las doctrinas de la gracia en un segundo, en una frase, y el Señor le responde, por esta palabra, por eso que dijiste. En el otro texto dice, grande es tu fe. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos, quiero que practiquemos esta forma de acercarnos al Señor. Que practiquemos esa fe en la palabra del Señor. Amén. Y que podamos siempre tener un corazón dócil para la palabra. Amén. Corazón dócil. Si la palabra golpea tu corazón, es un golpe de amor. Y no digo un golpe de castigo, sino el hecho de que te impacta. Si la palabra impacta tu corazón, gloria a Dios, siempre se ve expresado el amor del Señor en la palabra. Leas lo que leas de la palabra del Señor, siempre vas a encontrar amor. Amén. Oramos. Te invito a estar de pie, por favor. Padre, Dios Todopoderoso, Padre amoroso, Dios de misericordia, nuestro corazón está conmovido, Señor, en esta porción de tu palabra nos ha impactado. Señor, podemos ver expresado aquí tanta enseñanza como, Señor, cumplís los pactos, las promesas. Como, Señor, te ofreciste cumpliendo, Señor, tu promesa a Israel, aún en el rechazo de Israel. Pero cumpliste, Señor, tu promesa. Y en el cumplimiento de esa promesa en la cruz, extendiste, Señor, tu amor, tu gracia a todos nosotros y nos hiciste un único pueblo. Somos tus hijos. Gracias, Señor, porque entendemos en estas palabras que nosotros hoy estamos sentados a la mesa. Somos tus hijos. No comemos de las migajas, sino que nos has
sentado a tu mesa, Señor, y es por tu gracia, es por tu amor. Y sabemos, Señor, que por esa conquista en la cruz, por el cumplimiento de tus pactos, tus promesas, sabemos que cumplirás, Señor, con tu regreso, que volverás para cumplir tus promesas y que estaremos celebrando a la mesa las bodas del Cordero, Señor. Y estaremos comiendo, mirándote a los ojos, sentados en la mesa. Nuestro corazón se llena de gozo, Señor, porque no lo merecíamos. Entendemos como esta mujer, con ese corazón tan sensible a vos, no esperaba tu bendición porque la mereciera. Oh, gloria a Dios, cuánta enseñanza, Señor, aquí. Porque ella no esperaba merecer. Sin embargo, encontró, Señor, en su clamor tu misericordia. Y nosotros, Señor, sabemos con toda claridad que no merecemos tu perdón, tu bendición, tus milagros, tus favores. No los merecemos, no hicimos nada, Señor, para merecerlo. Más bien hicimos todo para no merecerlo. Pero tu gracia nos alcanzó, Señor. Y recibimos por gracia lo que no merecíamos. Y entendemos, Señor, en estos textos cómo acercarnos a vos. Primero, sabiendo que nos amás. Viendo tu misericordia, nos ayuda, Señor, a acercarnos con confianza. Y poder clamar, Señor, tené misericordia de nosotros. Pero también, Señor, sometidos a tu voluntad, presentando nuestra vida, nuestras necesidades delante de ese Dios amoroso, pero con un corazón reverente, Señor, porque nada de lo que tenemos lo merecemos. Todo es un don tuyo, es una misericordia extendida sobre nosotros. Es tu gracia, Señor, es un regalo. Perdón, Señor, si alguna vez hemos orado creyendo que merecíamos recibir tu bendición. Perdón si alguna vez exigimos, Señor, tu bendición. No, Señor, nosotros no exigimos. Nosotros te pedimos, te rogamos, confiamos, creemos a tu palabra y nos sometemos a tu voluntad con un corazón de hijo, Señor, que se siente tan amado que aún sin merecer sabe que su Padre le bendice. Sea tu nombre glorificado, Señor. Sea tu nombre santificado. Señor, te pido que podamos practicar, por último te pido que podamos practicar en nuestro caminar esa misma fe que vimos hoy en tu palabra. Esa fe para acercarnos a vos y esa fe para caminar luego de creer tu palabra. Señor, te doy gracias y encomendamos nuestra vida en tus manos, en esas manos amorosas de Padre. Te damos gracias, Señor, y te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, y te damos gracias. Amén y amén. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Dios.